Pero la elección de la mesa directiva no es lo único que preocupa a los peruanos, por supuesto. El próximo año tenemos elecciones generales y bueno, pues periódicamente se publican encuestas y sondeos al respecto. De hecho, Ipsos Perú acaba de publicar una de estas encuestas y estamos en compañía del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y lo que pues llama la atención en estas encuestas es la circunstancia de que a la hora de preguntar por la intención de voto, blanco, viciado, ninguno tiene 37% y no precisa 13%. Eso sumado da un 50%, y la noticia entonces es, a estas alturas, al 50% de los electores no le convence ninguno de los candidatos a la vista. Exactamente, ¿no? Esa fue la portada de Perú 21 que nos encargó la encuesta, que ha sido hecha como siempre a nivel nacional, urbano, rural, los primeros días de este mes. Y el resultado es patético, ¿no? Estamos a 9 meses de las elecciones y ningún candidato destaca, nadie pasa el 10%, y lo que nadie es más llega grave, al 10%. Nadie llega al 10%, así es. Y lo que es más grave, pues hay un 50%, como bien decías, que no le gusta a ninguno, o en todo caso no se decide por ninguno, ¿no? Pero en realidad la cifra más sorprendente ahí es el 37% que dice ninguno, blanco viciado, ¿no? Eso es bien grave, porque yo diría que ahí podría estarse incubando un voto antisistema. Me parece que al decir ninguno, están diciéndonos sobre todo ninguno de los que están punteando. No conozco a los 43 candidatos, nadie los conoce, ¿no? Entonces, ese elector que lo hemos investigado más en profundidad que el que vota en blanco viciado, lo que nos dice es: no me gusta ninguno de los favoritos, ya veré por quién voto, por ahora voto en blanco. ¿Quiénes son? Son personas más del mundo andino, más del mundo rural, más mayores de 45, más mujeres y por supuesto personas de menores ingresos, ¿no? Lo que llamamos nosotros niveles socioeconómicos D y E. Ese es el perfil. Ese electorado tradicionalmente ha tenido pues un voto que se decide al final y con frecuencia ha sido hacia un candidato más bien antisistema, ¿no? Entonces ese es lo que podría estarse incubando en ese momento en ese espacio. Hay dos cosas que me llaman la atención, y me imagino que a ustedes también, que comparando esta encuesta con la encuesta sobre el mismo asunto hecha por ustedes mismos en abril de este año, en lugar de al acercarse las elecciones irse definiendo más el voto por tal o cual candidato, pues lo que se ha acentuado es más bien lo contrario. Así es. En abril el blanco viciado ninguno era 32, ahora es 37%. El no preciso era 10, ahora es 13%. Y quien encabezaba la encuesta, y la encabeza también ahora, Keiko Fujimori, tenía entonces 11%, ahora tiene 9%. Y Rafael López Aliaga, bueno, él sí ha subido un punto porcentual de 6 a 7%. Pero en general, digamos, nos acercamos a la fecha y la incertidumbre crece. Sí, y también creo que tiene que ver con que hay varios políticos que con un cierto arraigo que no están participando, ¿no? Algunos porque están inhabilitados, el caso de Vizcarra, otros porque la ley les impide la reelección, además del proceso judicial que tiene en curso, que es el caso de Castillo, otros porque han decidido no participar, ¿no? Hernando de Soto, Sagasti, Verónica Mendoza. Entonces, hay muchos electores que hoy día, no, digamos, se han quedado sin candidato. Y yo creo que también eso está pasando, ¿no? Esos electores en los próximos meses van a ese reacomodo toma tiempo, dices tú. Yo creo que toma tiempo, claro, ¿no? De repente algunos de nosotros han ido a López Aliaga, pero sube un punto, pero en muchos casos creo que todavía no hay una transferencia, ¿no? El votante de Castillo, por ejemplo, no está definido. Hay varios candidatos de izquierda, pero probablemente no han todavía tomado partido por uno de ellos. Algo que quería preguntar, esta presencia tan señalada del blanco viciado ninguno es inédita. Por ejemplo, en el 2021 ustedes hicieron alguna encuesta del mismo tipo, con la misma anticipación o con la misma distancia, con el mismo
intervalo temporal, digamos, entre la encuesta y las elecciones, y no era así, porque yo no recuerdo que había un gran desinterés. Siempre había, claro, siempre ha habido un poco más, ¿no? Al final termina votando blanco viciado 15 y en las encuestas previas salen números un poco más altos, pero más de 35 no hemos visto, y tampoco hemos visto que ningún candidato llegue al 10%. Normalmente a 9 meses de las elecciones ya había 1 o 2 candidatos que estaban despuntando, sí, por encima del 10, no digamos por encima del 20, ¿no? Pero por lo menos por encima del 10. En el 2016 sí. Claro, en varias elecciones ya habían 2, ¿no? O a veces 3. Esto es nuevo. Hay 3 que efectivamente están un poco más adelante, pero con cifras muy magras, ¿no? Sí, estábamos viendo hace un momento, a ver si podemos colocar nuevamente las cifras de la intención de voto según esta encuesta en el 2025. Ahí está, el primer cuadro dice Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 9%. López Aliaga, Renovación Popular, 7%. Carlos Álvarez, 6%. Philip Butters, 2%. Arturo Fernández, Un Camino Diferente, 2%, esa es una relativa novedad. Alfredo Barnechea, Acción Popular, 2%. Alfonso López Chao, Ahora Nación, 2%. ¿Qué más? Claro, después vamos a ver números aún menores, ¿no? Sí, tenemos lo que continúa, sí. César Acuña, Alianza del Progreso, también llama la atención, el 2%. Johnny Lescano, Cooperación Popular, 2%. Rafael Belaúnde, Libertad Popular, 2%. Otros, 14%. Digamos, esa es gente que tiene intención de votar, pero no por el elenco. Así es, o ya sea, conocido. Ahí estamos hablando de porcentajes que van pues de las fracciones hasta el 1,5%, ¿no? Blanco viciado, ninguno, lo que decíamos, 37%, no precisa 13%. Ahora, claro, esto llevado a los votos, si fuesen válidos, votaciones, votos efectivos, votos puede, válidos, claro, ¿no? Se duplica. Incrementa en 2%, 3%. Claro, así es, ¿no? Efectivamente, si todos fueran realmente al voto en blanco, se podrían hasta duplicar esos números de 2, se convierten en 4, ¿no? Porque hay 50% que no está considerado en el cálculo. Pero lo que yo sospecho es que ese 50% sí tiene una cierta inclinación que no se va a distribuir proporcionalmente, digamos, ¿no? Que va a terminar escogiendo algún candidato de un cierto mejor perfil. Exprese ese desdén hacia... Así es, ¿no? Sumado, tema, claro, sí, sumado tal vez a temas identitarios, sumado al tema de la revancha o de la frustración, ¿no? Que genera el malestar que existe pues en un amplio sector de la población, ¿no? Más allá de otros factores que son críticos, como ya hemos visto en otras encuestas, como la necesidad de transmitir pues un liderazgo, una capacidad de poner orden en el país, que hoy día es la principal demanda, ¿no? Y la pregunta ustedes la hacían con ya un candidato al lado del partido. Sí, hemos tenido que escoger, claro, por supuesto, podemos poner, y lo vamos a seguir haciendo con otros nombres, ¿no? Acción Popular, el APRA, por ejemplo, no han definido aún sus candidatos, podrían tener otros nombres. En rigor nadie ha definido todavía su candidato porque todavía no ha habido elecciones internas, ¿no? Es cierto, ¿no? Podría ser que Fuerza Popular al final decía que Keiko no va o López Aliaga no va, pero hasta ahora estamos asumiendo que en algunos casos son más o menos obvios, pero o que en otros casos sí puede haber variaciones, ¿no? En función del candidato. Pero no creo que varíe mucho el cuadro en el sentido de que si reemplazamos a un candidato por otro en los partidos que están en 1 o 2% cambie mucho, ¿no? Los 3 de adelante sí creo que son respaldos muy individuales, ¿no? Es decir, si Carlos Álvarez no es el candidato de su partido, pues ese partido probablemente no estaría en la foto, ¿no? Los 4 primeros lugares, Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Avanza País, diría uno que están grosso modo en la derecha. Entonces uno pensaría que esto tiene más fuerza política en este momento en el país, pero eso es un espejismo. Yo creo que es un espejismo por lo que mencionaba el voto en blanco, ¿no? El perfil del voto en blanco. Cuando uno mira por regiones, por ejemplo, en Lima, el nivel de decisión es mucho más alto. Y de hecho los resultados son distintos. López Aliaga está primero en Lima. Cuando uno va al interior... ¿Cuánto, recuerdas? 13%. 13% del Keiko segunda. Keiko está segunda, pero digamos, me parece que tiene 6% o algo así. O sea, es el doble, ¿no? Entonces, en Lima hay un líder claro, que es López Aliaga.
pero él mismo es muy débil en el interior, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori es más bien pareja, ¿no? No tiene muchas diferencias entre Lima e interior, pero luego el voto en blanco sube mucho que el interior y sube aún más en el mundo rural. Entonces ese es la incógnita, ¿no? Ese votante que hoy día dice voto en blanco, que está en el interior, ¿por quién va a votar? Pero luego ustedes también en la misma encuesta han preguntado por las características ideales de lo que debiera ser quien ocupe la presidencia para los encuestados. Y eso, bueno, pues traza un perfil que tiene determinadas características, determinadas señas. Uno de ellos es un líder fuerte y dispuesto a actuar con mano dura para poner orden. Esto se ha incrementado de abril, en que hicieron la misma pregunta, a julio, del 34 al 43%. Sí, ese es abril del año pasado, pero sí, se viene incrementando en la medida en que los problemas del país pues no hacen más que agravar. ¿Es instantáneo o ustedes? No, ahí hay una lista de opciones. Sí, esto es con tarjeta. Entonces, si los problemas del país son los mismos, ¿no? La delincuencia, la corrupción, etcétera, y de hecho también vienen aumentando, la demanda por una persona que resuelva esos problemas es muy racional, ¿no? Es muy lógica, y eso también lo estamos encontrando. En el plano racional creo que la gente sí está en demanda de una persona de ese perfil, y por supuesto esperan que sea una persona preparada, ¿no? Sí, eso es otro de los rasgos, es que promueva la economía de mercado. Esa es la segunda opción. O sea, aquí sí, alguna gente 23%. Ha contestado el tema del orden público, sí, más del 40%, y en segundo lugar han mencionado el tema de la economía, del desarrollo económico, la economía de mercado. Sí. Después que defienda los valores familiares, 9%, que busque consensos, 6%. Bueno, pero eso también tendería a reducir, digamos, el debate. la gama disponible de candidatos, ¿no? Claro, lo que nos dice esa encuesta, esa pregunta, por ejemplo, es que los temas de orden social, moral, que en otra época se han debatido mucho, acá no tienen mucho peso, ¿no? Que si el enfoque de género o si la familia, esos temas no están en debate. Aquí lo que está en debate es el orden frente a la delincuencia y la corrupción, y la economía, como siempre, pero que ha perdido un poco de importancia relativa en la medida en que estamos un poco mejor en economía, ¿no? Hay una ligera, digamos, crecimiento, la inflación ha bajado un poco, entonces la prioridad ha bajado un poco, la parte económica, y ha crecido más la demanda por el orden. Un líder fuerte. Pero decía, eso achica la gama de candidatos apetecibles, o sea, por decir un candidato, Alfredo Barnechea no representa eso. Yo creo que Alfredo Barnechea, si se presenta, va a hacer un discurso que va a empatar con ese mensaje, no le queda otra. Ya, pero no es alguien que de suyo, he mencionado a Alfredo Barnechea, porque López Chao tampoco, pues, digamos, claro, ¿no? Efectivamente. No es alguien que transmite eso de entrada, mientras que el general Quiabra seguramente sí, ¿no? Claro, efectivamente. O Philip Butler. Claro, eso es cierto. O sea, hay algunos candidatos que naturalmente ocupan más fácilmente ese espacio, ¿no? Otros que lo han empezado a ocupar gracias a un esfuerzo, digamos, en redes sociales, como es el caso de Carlos Álvarez, ¿no? Entonces, sí, hay algunos candidatos que la tienen más fácil, pero yo creo que todos van a estar hablando de lo mismo. Unos van a decir que hay que construir más cárceles, otros que van a decir que hay que poner pena de muerte. Hay que sacar la pelo del ejército a patrullar la calle. Así es, claro. Pero el otro cantar el himno nacional 2 veces al día y todo ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Por ahí va a venir una gran demanda, ¿no? Pero yo creo que eso no quita el otro gran tema, y es que es el tema, digamos, emocional, el tema de la empatía, el tema de que entienda al ciudadano común, ¿no? Y eso va a estar de todas maneras en el voto, ¿no? No aparece en esa... No aparece en la pregunta del tipo de líder con claridad, pero aparece en la otra pregunta de qué digamos, cualidades, valores esperan del próximo candidato. Sale que sea preparado, como es lógico, pero la segunda sale que entienda a la gente común, que entienda la realidad del país. Es la segunda respuesta. Y esa respuesta crece en el interior. Entonces, yo sí creo que para una persona que hoy día está votando en blanco o que está indecisa, ese segundo componente
también va a ser importante, ¿no? Ya lo fue. Ya lo hemos visto, así es. O sea, lo ha sido siempre, pero En la última con mayor. Afloró más. Es su erupción, digamos. Exactamente, entonces por eso digo... Por encima de que sea preparado, porque... Evidentemente, preparado, por más que el profesor no tenía tantas luces, claro. No, un apagón era, ¿no? Entonces, así es. Entonces sí creo que va a haber una demanda, que esa demanda está ahí, está latente en todo caso, quizás no se expresa tanto en términos racionales, pero emocionalmente no me cabe la menor duda que va a estar. Pero nuevamente, las características, un líder fuerte y dispuesto a actuar con mano dura para poner orden, uno lo imaginaría de derecha y de cierto sector de la derecha, además, una derecha conservadora, impositiva, en fin, no precisamente liberal. Y luego, que entienda, promueva la economía de mercado también. Claro, pero todo eso se desmorona cuando... el segundo, yo creo que hay que diferenciar. El tema de la economía de mercado lo piden el 20% de las personas, tampoco es una gran mayoría. Ojalá pero fuera son más que los que piden pues otras cosas. Pero el tema de la autoridad, del orden, no necesariamente está asociado a la derecha. No. O sea, Antauro también ofrece lo mismo. Y en su momento, el otro Humala, Ollanta Humala, fue eso lo que ofreció. Claro. Eso fue ese fue uno de los ingredientes esenciales, ¿no?, en su atractivo electoral. Uno tiene que pensar, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro eje, ¿no? Y que la gente se inclina hoy día por más, digamos, autoritarismo y menos derechos humanos, sí. Pero Humala está fuera de carrera. Antauro está fuera de la carrera presidencial, puede tener un impacto si va de candidato al Senado invitado por algún partido, ¿no? Lo mismo que... Hablando de candidatos presidenciales, dentro de los eventuales 43, difícil que se destaque uno que ofrezca eso. Por ahora no lo estamos... Convincentemente. Esa es la gran incógnita, ¿no? Yo confieso que no conozco los 43 candidatos, así que no sé si hay alguno. Si no los conoces tú, no lo conozco yo, tampoco es el candidato que estamos, digamos, habituados a escudriñar la política. Difícil que surja alguien y que sea convincente a propósito de su convicción sobre esta materia de aquí a bueno, abril. Pero sabemos que la gente decide al final y podría ser que aparezca alguien que se cuele en la segunda vuelta. Eso es a lo que yo me refiero, porque en la medida en que por el lado de la derecha efectivamente está hoy día punteando, hay 3 o 4 nombres que están repartiéndose el voto, es perfectamente posible que haya un candidato que hoy día está, digamos, todavía bajo el radar, el anonimato del otro, que atropella al final y se cuele en la segunda vuelta contra alguno de estos candidatos en la medida en que están, digamos, todos con porcentajes relativamente bajos, ¿no? De un dígito. Entonces, en ese momento, en la segunda vuelta, es donde vamos a tener pues realmente la verdadera final, ¿no? Donde vamos a ver qué pasa. Sí. Ahora, este otro rasgo, que no sea un improvisado, ¿es la resaca de Castillo, dirías tú? Sí, yo creo que eso no aparecía con tanta yo creo que la propia antes. Así es, la propia izquierda va a votar hoy día por un candidato, digamos, más preparado. No creo que ni ellos mismos esperaban unos meses antes que Castillo llegara tan lejos, ¿no? Salvo que Sabla y Luis Cerrón, que calculó bien su apuesta, pero me parece que el propio votante de izquierda hoy día va a buscar a alguien más calificado. Bueno, por ejemplo, buscan a la Noca en cierto sector, que es una persona que tiene, entiendo, un nivel académico, así es, y todo lo demás, y sin embargo presenta algunos rasgos identitarios, y viene de Puno, Claro, él hoy día es muy poco conocido todavía fuera de Puno. Mi pregunta era, ¿ustedes lo pusieron en la...? Sí, claro. O sea, está subsumido ahí en nosotros. Lo hemos puesto porque la gente no lo conoce, supongo yo, fuera de Puno, pero sí me parece que tiene un potencial interesante, ¿no? López Chau, en la medida en que ha sido rector universitario, también tiene una credencial atractiva. Recordemos que para Alberto Fujimori eso fue una credencial muy buena, haber sido rector universitario. De improvisado, digamos, difícil que lo califique. Lo que está, por supuesto, por verse es si va a poder transmitir ese liderazgo para poner orden que la gente espera, ¿no? Por ahora, efectivamente, parece más orientado el electorado a votar por un candidato que está hacia la derecha, pero yo creo que no podemos todavía dar por definitivo eso.
A propósito del asunto identitario y de Alanoca, la circunstancia de que provenga de un origen aymara, que tenga un origen aymara, eso no lo enrarece, digamos, respecto de otras comunidades igualmente originarias, en Perú, los quechuas, Sí. en fin, las comunidades de la selva. ¿Eso no es un problema de conflicto? Es una buena pregunta como para un antropólogo. Sí. Yo no estoy seguro. No lo han medido ustedes. No lo hemos medido, pero lo que sí recuerdo es que Castillo sacó una votación muy alta también en las comunidades aymaras, ¿no? Claro. O sea, no creo que sea tan determinante. A la hora de la hora hay más cercanía, en todo caso, entre un aymara y un quechua que versus un limeño. Ah, bueno, ¿no? claro. Entonces, Un misti. Un misti. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que sea un tema mayor en la medida en que, por supuesto, el candidato haga una propuesta una campaña más amplia, que no tan sea regionalista, chauvinista, digamos. claro. Bien, pues, a propósito de esto, antes de terminar, sobre el Congreso, ¿no han hecho ocultación alguna todavía? Bueno, nosotros sabemos que la gente pues detesta al Congreso, ¿no? No, sobre el pero próximo, ¿no? sobre las elecciones para la mesa electiva no creo que la gente las esté siguiendo, no creo que la gente sepa quién es Gerí tampoco. No, sobre el Congreso que será elegido. No, aún no. Claro, ahí hay dos temas, ¿no? Hay el tema del Senado y diputados, que son elecciones diferentes. Y el Senado dos tipos. Y el Senado dos tipos de elección. Esto es muy complejo. Lo único que sí hemos advertido, ya con algunas preguntas, es que si Pedro Castillo fuese candidato al Senado, o si Antauro fuese candidato al Senado, serían elegidos. Y en el caso y eventualmente con un cierto arrastre para la lista que los lleve, ¿no? La lista en la que ellos Así es. Entonces, participen. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso lo saben bien varios partidos de izquierda, pues están viendo de animar el problema es reclutar a los dos. Eso sí, parece pues, que eso ya es una disyunción fuerte, muy complicado. con el otro. Pero en todo caso, lo que nos lleva es a que el proceso, por el golpe de Castillo, que todos hemos visto en televisión, no podría demorarse tanto como para generar una situación absurda de que sea elegido y que después no pueda asumir porque va a ser condenado, ¿no? Sí. Muy bien, pues interesantes resultados. Tendremos a Alfredo próximamente con otras novedades que puedan traerlos. Sí, porque vamos a trabajar también con América Televisión, así que vamos a estar muy cerca en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias a Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, y volvemos con Jimmy al Congreso.